GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, Mesa de Análisis de la Iniciativa de las Reformas Fiscales del 2014, con la participación especial de la licenciada Norma Arzate Galván, especialista en Seguridad Social, egresada de la Universidad Panamericana. Fue editor y consultor de las secciones de Seguridad Social y Laboral de la revista Información Dinámica de Consulta del Grupo Editorial Expansión. Actualmente es socio director de la firma Arzate Jiménez y Abogados, socio del despacho Buffet Zambrano y Asociados. Ha sido profesor adjunto en la Universidad Panamericana y Anáhuac del Sur. Actualmente es catedrática de las maestrías de Derecho Fiscal de la Escuela Libre de Derecho en Puebla, el INEF y GBA IPC. La licenciada América Bárcenas Ortega, quien es egresada de la licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia, y también es titulada en Derecho con mención honorífica, reconocida como egresada distinguida de la Universidad Don Bosco. Cuenta con una maestría en Derecho en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho y posgrado en Gestión Tributaria y Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Socia activa de Asociación Nacional de Especialistas Fiscales y presidenta del Círculo Mexicano de Fiscalistas. Reconocida como una de las mujeres fiscalistas más importantes de México en la revista Defensa Fiscal. En la conducción, Francisco Cárdenas Guerrero. Los dejamos con nuestras invitadas, las licenciadas Norma Arzate Galván y América Bárcenas Ortega. A mí me gustaría abrir el tema precisamente con la expectativa de la pregunta si realmente se trata de una reforma fiscal integral o se trata simplemente de otra reforma adicional como las que hemos tenido en los últimos años. América, ¿cómo ves tú? ¿Sí se tratará, de acuerdo a lo que has visto, ya de una reforma fiscal integral necesaria? ¿Cómo la ves tú? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la diferencia entre una reforma fiscal y una reforma hacendaria consiste en que no solamente se concrete a temas de carácter tributario, sí, sino que incluya cuestiones también de administración y de cuestiones como el federalismo y otros temas, transparencia, distribución de esos ingresos públicos hacia las entidades federativas, etcétera. Y en este caso, bueno, la propuesta sí incluye algunos puntos como la hacienda pública responsable, como la administración de impuestos federales ahora a cargo que estaban a cargo del Estado, ahora a cargo de la Federación, como repecos e intermedios. Así es. Viene parte de, por ejemplo, de impuestos municipales que ahora se transmiten a los estados, que es, por ejemplo, el predial, estaba a cargo de los municipios. Vienen temas de transparencia, vienen temas de destino del gasto público, de responsabilidad hacendaria en el sistema, en el tema de, por ejemplo, establecer como una política pública, la salud de las finanzas públicas. Sí incluye algunos aspectos, pero yo creo que todavía está lejos de ser una reforma completamente hacendaria, ¿no? O sea, integral, pero sí incluye algunos puntos y no está concretada exclusivamente al tema tributario. ¿Sí? Porque sería, o sea, no vemos por ahí la tendencia hacia manejar una política fiscal sobre impuestos directos, sobre impuestos indirectos. O sea, seguimos viendo que hay parches en ambos impuestos, pero no una política dirigida hacia algo que sea integral junto con la hacienda pública que tú comentabas. No la vemos todavía completa. ¿Tú no la ves todavía completa? Bueno, yo no la veo completa, pero sí veo que se incluyen temas que tienen que ver con una reforma hacendaria. Ok. También nos llevamos la sorpresa de que en este paquete económico tenemos reformas a la Ley del Seguro Social, Infonavit, Ley Federal del Trabajo, Ley del SAR. Ahí en esa parte también fue un parchecito. ¿De qué se trata esta reforma? Así, grosso modo, la vamos a platicar más adelante. Fíjate que sí es una reforma que habla de cuestiones de seguridad social, totalmente, desde mi punto de vista, un parche, porque la seguridad social, para empezar, creo que no la conocen como la están difundiendo. Hablan de seguridad social universal y la verdad es que el concepto de seguridad social universal en otros países de Europa, de América Latina, es totalmente diferente, porque el hecho de que haya una pensión universal de 1,092 pesos para todas las personas mayores de 65 años de edad, que es lo que se propone,
que no tengan alguna otra remuneración. Vamos a ver más adelante. Eso no nos habla de una seguridad social universal, ¿no? Entonces, es una reforma además que viene a afectar a los trabajadores, que a mí me sorprende mucho que nadie haya hablado de esta reforma, y bueno, definitivamente solamente pues como para tener una justificación de por qué hay una reforma para efectos fiscales o recaudatorios, ¿no? Porque como que siento que es el pretexto de vamos a recaudar, nueva ley de impuesto sobre la renta, etcétera, porque tengo una justificación, ¿eh? La justificación es que esto va encaminado a la seguridad social universal, pero vamos a ver más adelante cómo si de verdad habláramos de una seguridad social universal no estaríamos afectando a los trabajadores como se les va a afectar, ¿no? Claro, porque veremos también aquí que se anunció con bombo y platillo que hay un seguro de desempleo. Habrá que preguntarnos quién lo va a pagar, ¿no? Es correcto quién lo va a pagar, y sobre todo aquí que el costo más alto lo van a pagar los propios trabajadores que están afiliados al Seguro Social, ¿no? Entonces, sí hay un seguro de desempleo, pero nunca se está diciendo, oye, pero a cambio de este seguro de desempleo, los trabajadores, por ejemplo, nada más para adelantar, van a perder el 20% de lo que el patrón aporta para un crédito Infonavit. Entonces, eso nunca lo están diciendo, claro. Y yo creo que es engañar y es aprovecharse de que a los trabajadores, pues a lo mejor no hay quien los defienda, ¿no? Totalmente, totalmente. América, ahorita vamos a entrar ya en materia de Código Fiscal de la Federación, pero yo quisiera cerrar este primer punto con lo siguiente a comentar. La exposición de motivos establece que la recaudación en renta va a ser aproximadamente de 16,000 millones de pesos, sin YETU. Con YETU, 131,000 millones de pesos. Representa, si son 16,000 millones de pesos, el 0.10% del Producto Interno Bruto. Toda la reforma les va a traer una recaudación aproximada del 1.5% del Producto Interno Bruto. Esta parte justificaría, todas estas reformas que vamos a ver, justificaría esa poca recaudación que vamos a tener, y a eso me refería hace ratito yo con la reforma fiscal integral. Es ambicioso buscar 1.5% del Producto Interno Bruto, nada más con una reforma en donde te quitan regímenes especiales, limitan deducciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos buscar? En lugar, o sí está bien buscar eso, irlo buscando poco a poco, ¿qué debemos buscar así en concreto? A ver, miren, lo que pasa es de que efectivamente México está inmerso en una comunidad internacional. Actualmente México recauda, sin contar los ingresos petroleros y sin contar las contribuciones de seguridad social, recaudamos un 10% del PIB, mientras que países de Latinoamérica o otros países que integran la OCDE, la OCDE, recaudan el 18% del PIB. Entonces, en esta medida, si hacemos esa comparación, efectivamente México tiene una necesidad y una obligación de recaudar más, de ser más eficiente y de recaudar más. Ahora, también tenemos otra situación. ¿Por qué no se ha aumentado la recaudación y por qué no hemos mejorado este nivel de recaudación? Bueno, porque tenemos un sustento de ingresos muy importante en el tema petrolero. La cuestión es que en nuestras reservas petroleras, las inversiones que no hemos hecho para poder explotar más nuestro petróleo, etcétera, pues la verdad es de que no nos permiten seguirnos sosteniendo en un ingreso petrolero. Entonces, forzosamente, la reforma tiene que ser recaudatoria y compensar estos ingresos que probablemente dejemos de tener si no hay más yacimientos, si no se hacen más refinerías, si no se invierte, etcétera, etcétera. Entonces, sí necesitamos aumentar la recaudación. El problema es que esta reforma se vuelve a sentar, como lo hace cada ocasión, en los mismos contribuyentes que ya están dados de alta. Actualmente, y de acuerdo a informes de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, en México, 6 de cada 10 trabajadores son informales. Si lo pasas esto al tema de empresas, pues obviamente 6 de cada 10 son informales. Entonces, estamos hablando que la recaudación está sentada en el 40% de la población económicamente activa, de la que estamos sosteniendo todo este aparato. Y esto, yo creo que la reforma, independientemente de ver la manera de incrementar la recaudación, a lo mejor como en este caso disminuyendo regímenes o disminuyendo posibilidades de deducciones, etcétera, también debería de voltear la cara hacia subir a toda esa gente informal al tema de la formalidad. Ahora, sí viene un esquema de incorporación de informales a formales.
pero la verdad es que yo no veo que pueda tener mucho éxito. Aparte les están dando 6 años de gracia. Yo les digo, a ver, espérenme, fíjense, alguien que estaba en la informalidad y se va a subir a la formalidad, le van a condonar seguro social e impuestos sobre la renta hasta 100% en el primer año. Va a ir bajando su nivel de descuento hasta llegar al 10% en el 6º año, en el 7º ya no tiene ningún descuento. Se supone como un incentivo de subirlo a contribuyente cumplido. Todo ese beneficio va a ser a cargo de que proporcione información de sus clientes y proveedores, de sus operaciones, pero la cuestión es de que el mensaje que estamos mandando a los contribuyentes cumplidos con este tipo de programas, más los que salen para todos aquellos que deben y que les dan miles de descuentos para que se pongan al corriente, pues es que la peor práctica de todas es ser cumplido, porque vas a pagar al 100 todo. Cuando si nunca te has dado de alta o eres un incumplido, siempre vas a encontrar programas de beneficios y de descuentos y de apapachos, ¿no? Y por otro lado, oye, le estás dando 6 años de transición con descuentos, pues yo creo que su amnistía o su periodo de gracia o su, pues ya fue todos los años que no contribuyeron, ¿no? Claro. Aparte todavía entale otros 6, ¿no? Claro. Entonces yo creo que aquí el problema está no en que sea recaudatoria, sino que se vuelve a sentar en los mismos en lugar de ampliar el número de contribuyentes. Eso sería lo que yo creo que está mal. Sí, te digo que esa parte me gustaría retocar la norma también, porque creo que la pregunta es ¿para qué? O sea, ¿a qué se va a destinar el gasto público, etcétera, etcétera? Pero yo creo que hay que eficientar aquí como un punto de control, hay que eficientar las finanzas públicas para que la gente también quiera contribuir, ¿no? Sino, ¿para qué quieres contribuir? ¿Para qué quieres hacer esto? Creo que se les olvida que la redistribución de la riqueza no está en la recaudación, sino está en la creación de empleos y en el gasto. Bueno, la otra situación es que, como dice bien la licenciada Arzate, se está basando la reforma en justificarse, y digo así entre comillas, en una seguridad social universal. Pero, ¿qué significa seguridad social universal? Bueno, la cuestión es que todas las personas, independientemente de su situación laboral o no, tengan acceso a servicios de salud, a vivienda digna, a pensión de vejez, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es que aquí, bajo ese pretexto se reforma, pero la cuestión es que únicamente se está dando pensión a personas que no tengan actualmente IMSS, ISSSTE o seguridad, algún tipo de seguridad social. La pensión a, ¿cómo se llama? El seguro de desempleo. ¿Y qué más tenemos en el tema? Bueno, pues eso es lo universal, ¿no? Pero fíjate que aquí yo creo que... Pero nada más pensión y nada más seguro de desempleo. ¿Pero y la atención médica? Exacto. Y aquí hay que partir de que, por ejemplo, el seguro de desempleo solamente va a ser para las personas que han cotizado al IMSS o al ISSSTE. Y entonces dice la exposición de motivos que eso es con la intención de que los trabajadores se quieran ir a la formalidad. Pero aquí yo creo que está totalmente erróneo el concepto. ¿Por qué? Porque yo, trabajador, estoy en la informalidad en muchas ocasiones, no por decisión propia, sino porque es el único empleo que encontré. Y entonces llego y el patrón me dice, pero aquí no damos seguro social. Y entonces yo estoy tan necesitado de conseguir empleo que no me puedo poner a decirle, no, yo quiero mi seguro social, porque si no me van a decir, bueno, pues el que sigue en la fila, claro, ¿no? Entonces, no es la alternativa decir, ahora como ya hay seguro de desempleo, todos los trabajadores van a querer cotizar al IMSS. Ojalá, pero la realidad económica es muy distinta. Claro, claro. Bueno, pues les parece, entramos en materia. Vamos a hablar de reformas a código. A ver, América, aquí hay varias cosas interesantes. A mí la primera que me llamó mucho la atención es una cláusula antielusión que se incorpora en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, donde nos hablan de temas como fraude a la ley, interpretación de la ley. ¿En qué consiste la reforma, básicamente? Bueno, es una reforma al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, donde se adicionan 2 párrafos y otorgan facultades a la autoridad para que al momento de revisar al contribuyente detecte si hay operaciones que ellos creen que, aunque esté en la factura, esté el cheque para abono en cuenta, a lo mejor esté hasta el contrato, o sea, que tenga toda la forma, pero que en realidad ellos consideren que no se prestó ese servicio o no se compró ese bien. Entonces, que ellos puedan determinar créditos fiscales
con base en esas operaciones que ellos consideran simuladas. Eso es lo que prevé esta reforma, y dicen que, bueno, no hay una razón de negocio que la justifique o que realmente pues tiene una clara intención solamente de eludir al fisco federal. Aquí en general yo opino que realmente esto no debe suceder, porque vamos a poner en manos del auditor una facultad discrecional de decir, pues esto me parece que no se hizo o que sí se hizo. Digo, no vamos a desconocer que efectivamente hay muchas operaciones que no son reales, muchos contribuyentes que pueden ser defraudadores y que acuden a este tipo de figuras. Lo que creemos es que no se puede establecer una reforma generalizada cuando es una excepción quienes realizan este tipo de prácticas. Y en todo caso ya se prevé en el Código Fiscal en tema de delitos la simulación de actos, y pues en todo caso que la autoridad proceda a hacer denuncia o querella correspondiente con un delito que considere se cometió. Pero la verdad es que se pone muy vulnerable al contribuyente frente a una reforma de este tipo, porque lo que va a pasar es que muy probablemente el auditor le diga, pues fíjate que esta yo la veo como que no es, ¿verdad? Independientemente de que no es o no es, pues ahí abre la puerta a una negociación para ver si te la dejo pasar o no. Y por otro lado, puede haber operaciones que efectivamente se hicieron, que cumplen todos los requisitos fiscales, y que la autoridad discrecionalmente va a poder decir, pues esta yo considero que es simulada, no pasa, te determina un crédito fiscal. Claro que hay el medio de defensa, pero el medio de defensa cuesta y es un desgaste para ambas partes, porque va a implicar gastos tanto para la autoridad en la defensa como para el contribuyente. Entonces, yo creo que aquí se violentan derechos humanos como la garantía de audiencia, la garantía de un debido proceso, la garantía de, bueno, seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Entonces, en todo caso, esto debe de eliminarse, no se debe permitir, para mi gusto, esta reforma, y en todo caso que la autoridad, si tiene dudas sobre una operación, pues ejerza la acción penal correspondiente. También tiene que ver esta parte con la interpretación de las disposiciones fiscales, que tenemos una gran pugna en el medio de que si se interpretan, que si no se interpretan, que si son de aplicación estricta nada más. Entonces aquí nos está diciendo que aunque lo interpretemos de una manera lícita, si no es el sentido de la norma, entonces tiene consecuencias. ¿Eso cómo lo debemos de entender, América? Bueno, el detalle es que el artículo 5 lo que dice es que sí se pueden interpretar las leyes con cualquier tipo de interpretación que sea acorde a la naturaleza de la norma, pero una vez que es interpretado, la aplicación debe ser estricta. Hay quienes piensan que tanto la interpretación como la aplicación debe ser estricta. Y bueno, aquí en pues hay un debate y yo creo que sería difícil en este punto llegar a un acuerdo. Esas son las dos puntos de vista sobre este artículo. ¿Pero qué aterriza la reforma? ¿Qué aterriza algo la reforma no, o la deja igual? No, en ese punto se queda igual. Lo deja igual. En ese punto se queda igual. Lo que adiciona es estos dos puntos de lo que han llamado práctica antielusión. Ok. Esta práctica antielusión también viene de la mano, y de una vez lo comentamos para nuestros amigos, con una reforma al código en relación a los contribuyentes que dice la exposición de motivos que venden facturas. Y dice la exposición de motivos que antes eran, ¿sí te acuerdas de esa norma? De esa parte de la exposición de motivos que decían, antes eran apócrifas. Y dice en la exposición de motivos, ahora ya se han modernizado. Y esta bola de criminales, así lo dice, ¿sí? Ahora se han sofisticado en sus formas de hacer las cosas y las facturas son válidas. Y no solamente válidas, sino hay flujo de efectivo en el pago de las facturas. Entonces dice la exposición de motivos, vamos a buscar a todos esos a esas personas que se dedican a esta forma ilícita de trabajar y vamos a publicarlos en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del SAT. Y si algún contribuyente ve un proveedor en esa lista, entonces se debe autocorregir. ¿Qué opinión te merece esa parte? Por un lado dice que se va a hacer público las personas a quienes se les condonen créditos fiscales y el importe, lo cual eso me parece bien, pero en contrapartida viene también que se van a publicar en la página del SAT a todos aquellos contribuyentes incumplidos, más aquellos que hayan tenido una sentencia en materia de delito fiscal. Y ahí se va a establecer como para que tú consideres que hacer operaciones con esos contribuyentes constituye un riesgo. Bueno, precisamente acabamos de comentar con varios colegas esa reforma, esa propuesta de reforma, y bueno, en lo personal yo les expresaba que a mí me parece que es terrible porque una persona que comete un delito fiscal ya tiene su pena en el Código Fiscal, que es la privación de su libertad.
y que cuando ingresa a un centro de rehabilitación, un cerezo es centro de rehabilitación o reintegración social. Reintegración ahora. La idea es que, bueno, que él purgando su pena y cuando salga de ahí pueda reingresar a todo su ámbito social, trabajar, ejercer, y entonces resulta de que ahora, si es un contribuyente de tema fiscal, de defraudación fiscal, lo van a boletinar y van a decir es riesgo hacer operaciones con esta persona. ¿Qué tal que ya purgó su pena, que se quiere reintegrar a la sociedad, que aprendió la lección, por decirlo de algún modo, pero ya con esta exhibición pública, pues lo condenan a que nadie quiera realizar operaciones con él? Lo condenamos a que no pueda, por un lado, y lo comentaba Norma, a no dedicarse, ¿verdad? a no dedicarse a la profesión lícita que considere conveniente. Sí. Y aparte no lo vamos a dejar reinsertarse socialmente y lo vamos a etiquetar y no lo vamos a dejar levantarse nunca. Pues sí. Cuestión que digo yo, bueno, a ver, un homicida que atenta contra la vida es un delito que no tiene comparación contra un delito de carácter patrimonial. Claro. Y no le hacemos eso al homicida, ni al secuestrador, ni al violador, pero se lo queremos hacer a un defraudador fiscal. A mí me parece excesivo. Y lo exhibes ahora, también, ¿verdad? Te lo voy a poner, perdón, hay ocasiones en exhibes. las que a lo mejor cuando cometes un delito, ¿no? O sea, un homicidio, una violación, etcétera, bueno, está la cuestión de la intención, etcétera, muchas cuestiones que estás afectando realmente a la sociedad. La cuestión fiscal a veces es tan complicada, ser empresario en este país es tan arriesgado, ¿no? Y a lo mejor de verdad no lo hiciste, pero te salió mal el negocio, de verdad hubo una situación económica, etcétera, ¿no? Es más, lo hemos estado viendo, empresarios que son secuestrados, ¿no? Sí, y que entonces hay que sacar dinero del negocio para pagar el secuestro, pero obviamente no hubo las cuestiones legales de la evidencia porque no se levantó denuncia, etcétera, y después de que salen del secuestro para reinsertarse a la cuestión de su trabajo normal, ven que traen crédito fiscal por parte del SAT, etcétera, y entonces, es decir, aquí ni siquiera a lo mejor hay voluntad y de todas maneras te van a exhibir. Yo sé que no se puede hacer la distinción entre una cosa u otra, pero definitivamente es excesivo, ¿no? Pero atenta contra la Constitución, con los derechos humanos, por supuesto. ¿Qué hacen ahora con la gente que delinque, que antes los pasaban en la televisión y los ponían a todos en un solo lugar y los fotografiaban? Eso ya lo están quitando, precisamente por violación a sus derechos humanos. Y aparte, además, la pena ya está contemplada en código. Por este delito, la pena es pena privativa de libertad de 3 a 6 años, de 6 a 10, lo que quiera. Esto es aumentar una pena a un delito y diciendo que es exhibición pública, pero en la parte de una disminución de ¿cómo se llama?, de lo que es el secreto fiscal. O sea, no va, realmente no va. Por otro lado, no solamente es a quienes hayan cometido un delito de defraudación o de un delito fiscal. Habla de delito fiscal en general, y delito fiscal no nomás es defraudación, es abandonar el domicilio, es otras cosas. Pero también dice aquellos contribuyentes incumplidos. Entonces, bueno, incumplidos va desde no presenté una declaración, y aquí entra lo que decía la licenciada Norma. A veces no es a veces la cuestión es hasta de interpretación de una ley, de yo interpreté que sí era deducible y tú interpretas que no, o yo interpreté que este ingreso era agravable y tú interpretas que no, no sé. Entonces, realmente es delicado. Algo delicado. Pero bueno, vamos avanzando. A ver, otro tema, responsabilidad solidaria. 26 de código. El 26 de código establece hasta el día de hoy que la responsabilidad solidaria de socios, accionistas, es hasta el monto de sus aportaciones. Y siempre pensamos, oye, entonces yo aporté 25,000 pesos y Norma 25,000 pesos y el crédito es de 1,000,000, pues yo pago mis 25,000 y Norma sus 25,000 y ahí queda. La cuestión es de que tu responsabilidad es hasta por el monto de tu aportación. Si tú ya la aportaste y ya ingresó, ya. Sí, pero finalmente 25. Pero finalmente 25. O sea, ya aportamos, no para pagarla otra vez, sino que ya la aportamos y se quedan con la empresa y ya, hasta ahí. Pero ahora viene una reforma en la cual te dicen, no hablaba de montos, ahora hablamos de qué. De porcentaje de tu participación social o accionaria. Entonces me tocan 500,000 del millón que habíamos pensado. Si abrimos una empresa con 50,000 pesos de capital y Norma invirtió 25 y yo 25, pues tenemos el 50% de las acciones o de la participación social en su caso, y ahí del crédito fiscal que resulte, pues participaríamos con el 50% de ese crédito fiscal. Pero aparte de incrementar el monto de la responsabilidad,
La cuestión es que aparte elimina los filtros que había, porque la responsabilidad solidaria solamente se daba si y solo si la empresa no se hubiera inscrito en el RFC, hubiera cambiado de domicilio sin avisar, hubiera abandonado el domicilio, no llevara contabilidad, la ocultara o la destruyera. En esos supuestos, efectivamente, un crédito fiscal de una persona moral podía tratar de cobrarse en los socios, pero sí se dieran estos supuestos. Claro. En esta propuesta de reforma se eliminan esos 4 supuestos y es responsabilidad directa. Bueno, esto realmente es hasta irrisorio en mi opinión, porque la persona moral nace como una ficción jurídica que precisamente su finalidad es separar la personalidad, valga la redundancia, de la persona física con la personalidad de la persona moral, como dos entes distintos. Totalmente de acuerdo. Entonces aquí pues realmente ya no veo la separación entre una persona moral y una persona física. Por otro lado, yo les decía que cuando una persona tiene dinero y decide invertir en una idea, en un negocio, ahí va, ok, yo apuesto a este negocio 50,000, 100,000, 1,000,000, la cantidad que quiera. Ese es el riesgo que yo pienso correr en esta empresa, pero no más. Claro. Y no estoy comprometiendo mi patrimonio personal. Y además, a lo mejor soy buen inversionista y juego en 100 empresas, ¿no? Y en unas tengo 25 y otras 50. Imagínense nada más que cualquiera de esas quiebra, y no las quiebras son fraudulentas todas, ¿eh? O sea, habrá algunas quiebras fraudulentas, pero hay quiebras simplemente por el problema que tuvimos ahorita de inundaciones. Exacto. O sea, hay negocios que desaparecieron y quebré auténticamente, quebré sin querer hacer fraude a la ley, sin tener la intención, cuando mi negocio iba bien, etcétera. Entonces no puede ser que ya por eso ahora con mi patrimonio personal tenga que responder por créditos fiscales así de una manera directa. Pero además deberá de haber, Norma, una causal, ¿no? Para tener esa responsabilidad, o nada más porque sí. Sí, definitivamente, no, y están tasando a todos como que con la misma medida, ¿no? Y yo creo que definitivamente esto desincentiva la cuestión de ser empresario en este país. De por sí es muy complicado, y si ahora, además de que te vas a arriesgar, siempre les digo que eso de los pepes y los toños es muy cierto, ¿no? El microempresario arriesga su dinero, pero ahora de que además vas a arriesgar tu dinero en constituir una sociedad, puede ser que si las cosas no funcionan por 10,000 razones, además vas a ser responsable en ese porcentaje, ¿no? Totalmente en contra del Código Civil, ¿no? Totalmente en contra del derecho. Pero bueno, de la naturaleza jurídica, de la propia personalidad jurídica. Sí, claro. De la personalidad jurídica. Pero a ver, y si retomamos ahí, América, de una vez también eso de esa responsabilidad solidaria desde el punto de vista económico, patrimonial. Ajá. Y ahora también le pusieron énfasis a la penal. No, sí, aparte sí. ¿Y ahí cómo estuvo? A ver, platícame. Bueno, aquí hay dos cosas. Se aumentan por un lado los delitos de carácter fiscal. Hay nuevos delitos de carácter fiscal, pero por otro lado se establece que si se estima que hay que se ha constituido un delito, bueno, pues se denuncia o se presenta una querella ante el Ministerio Público, y esta, con su investigación, va a determinar si hay delito y delincuente, ¿no? Sí. Si considera que hay elementos constitutivos, pues ya lo pasará al juez, ¿verdad? Lo consignará para que el juez, después de escuchar a las partes, sí, determine primero si hay delito y segunda, quién es el responsable de ese delito. Claro. En este caso establece que en el caso de las personas morales, los responsables del delito por omisión, o sea, por no detener o la constitución de un delito, son el administrador único, el representante legal o cualquiera, como se llame, que tenga a su cargo la administración. Entonces, realmente, bueno, mejor opinión de penalistas, y creo que aquí tenemos algunos, a lo mejor nos pueden dar la opinión, pero pues yo creo que aquí lo que estamos haciendo es determinar un delincuente por ley. O sea, un culpable, ya decimos, el culpable es el administrador único. Oye, espérame, a ver, ¿cuáles son los elementos constitutivos del tipo penal? O sea, no ser, y luego ya por default es el representante legal, el administrador, o quien tenga la administración. No, o los asesores, ¿no? O los asesores, que pueden ser contadores, abogados. Y sus auxiliares. Y sus auxiliares, que además trabajan para él, son subordinados y ni enterados están. Sí. Entonces, digo, miren, yo creo que sí, o sea, entiendo qué pasa con la autoridad fiscal en el sistema de que de alguna manera dicen, bueno, queremos tener más dientes para atrapar a aquellas personas que
cometen delitos, para a todas esas personas que están haciendo deducciones indebidas, aquellos que compran facturas, aquellos que, ok, sí, pero creo que ya hay elementos suficientes en la ley actual para ejercerlas en contra de todas esas personas. Y que además no puede ser que se legisle en función de las excepciones que se presentan. O sea, como hay homicidas y como hay secuestradores, entonces ya doy por hecho que todos los mexicanos somos, y entonces voy a legislar en función de que todos somos, no. Claro. O sea, realmente son las excepciones, no la generalidad. Perdón, sí, nada sí, más Norma, aquí, por favor, fíjense, del artículo 95C, ¿sí? En el tercer párrafo donde dice, la responsabilidad penal de las personas morales será exigible aun cuando la responsabilidad penal de la o las personas físicas no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ellas. Esto está gravísimo, ¿por qué? Porque si no tengo alguien, o sea, una persona física, o sea, ¿alguien? Ni siquiera pude demostrar. O sea, si no tengo un culpable. Exacto. Si no tengo un culpable. Ni siquiera lo pude demostrar, ¿no? Que hubo un culpable, que alguien hizo la acción, nada, es la moral. Pero oye, a ver, ¿cuál va a ser la responsabilidad de la moral? Exacto, pues, si no pudiste determinar. ¿Cuál va a ser la responsabilidad de la moral? No. Multa. No, mira, actualmente obviamente si se comete un delito y bueno, fue a través de, o sea, fue una persona moral, pues la verdad es que se busca quién fue el que cometió el delito. No, pero aquí dicen que la moral es responsable. No, por eso, actualmente. Y ahora pues ya definimos por Código Fiscal quién es el culpable, punto. Ya, mira, MP, ni te desgastes. Exacto, ya está. El culpable es porque la ley lo dice. Ya no espérame, pues ¿cómo? Digo, bueno, ahí les faltan todavía un buen de cosas para que se puedan pasar ese tipo de reformas. Pero a ver, América, hay otra que a los contadores nos preocupa mucho, o creo que nos debería de preocupar mucho, es la parte de la contabilidad, porque ahora entiendo que definen qué es una contabilidad fiscal. Ajá. Entonces, para mí suena un poco raro hablar de contabilidad fiscal. Yo no conozco la contabilidad fiscal, solamente conozco la contabilidad financiera. Bueno, no conozco la fiscal. No se nos olvide que para efectos fiscales muchas cosas que en otro lado son otra cosa, para efecto fiscal son otra. Bueno, entonces aquí lo que podríamos hablar es que para efectos fiscales la contabilidad se define como, pues así como eso tenemos definidos miles de cosas. Y lo que hacen es básicamente incorporar dos conceptos, ¿no? ¿Cuáles? Estados de cuenta bancarios. Que ahí estaban ahí estaba con el problema de que no formaban parte de la contabilidad. Ajá, y la otra, bueno, la cuestión electrónica, ¿no? Los archivos electrónicos que conservan la contabilidad, entonces los integra. Por esa parte estamos de acuerdo, entre comillas. comillas. Yo creo que ahí no habría tanto problema, en el sentido de que, bueno, pues finalmente nada más se amplía el concepto y se dice, estas cuestiones sí forman parte de la contabilidad, si te la solicito me la entregas. Ahí no hay problema, pero ¿sabes cuál es el problema? Que les tengo que entregar información mensual de mi contabilidad con un programa que me van a proporcionar. Sí. Ese es el problema. Bueno. A ver, es que, ¿sabes cuánto tiempo te tardas en hacer una contabilidad? Cuando terminas el mes, me están entregando ahorita contabilidad de junio, de mayo, tú quieres que te entregue información. Eso es lo grave, América. A ver, ¿cómo les voy a entregar información cada mes? ¿Qué? ¿Ingresos? ¿Egresos? ¿Qué les voy a dar? Bueno, ya tiene mucho tiempo que la autoridad está apretando mucho a través de requerimientos y a través de avisos, a través de correo electrónico, incluso celulares, donde te dicen, ya se te va a vencer tu obligación de declarar, sí. Ya no tengo por aquí registrada tu declaración. Pero no es lo mismo. Y bueno, antes los requerimientos llegaban 3-4 meses después. El uso de la tecnología ha eficientado los requerimientos, ahora llegan prácticamente al día siguiente después de que tienes la obligación, si no es que antes. Me queda claro. Y bueno, todo va caminando a que seas un contribuyente no solamente registrado, sino además cumplido y ordenado y puntual. Entonces, pues aquí ahora la contabilidad se va a capturar, así como se capturan las facturas, y en línea la autoridad fiscal va a tener la contabilidad. Esa parte, digo... Bueno, es que no la haces tú, América. Digo, no... ¿Verdad? Es que no la haces. Déjame ponerle un ejemplo, América. Por eso no la dimensionas, Le voy a poner un ejemplo que va a mencionar al rato seguramente, y es como cuando tenías 45 días para presentar el recurso de revocación. A ver ahora. Y ahora te dice que ahora tienes vas a 15. A ver, ahora 15, Entonces claro. ya te la regresé, ¿verdad? Ahí sí va a decir, ese sí es grave, dice América. Ese sí es grave. Tienes razón. Sí, oye, tenemos que presentar DIOT. Sí. Tenemos que presentar informes financieros. No, ¿y sabes lavado de dinero con los anexos nuevos. Y solidarizándome con el contador y las obligaciones, el patrón
no quiere pagar más por esos servicios y la verdad es que la carga que tienen los contadores es impresionante. Claro. Miren, en una plática que se tenía con la gente del SAT, decían, es que claro que hay simplificación administrativa, con un clic tú ya mandas la información. Le digo, no, espera. Es que el problema es que para que tú hagas clic y se vaya la información, antes tienes horas y horas de trabajo, preparando papeles de trabajo, información. Entonces, discúlpame, pero eso no es simplificación administrativa. No, para nada. Entonces, sí, y en este tema que ya tocaron, y porque digo, lo abordamos, ¿qué dicen? Fíjense, la exposición de motivos es para dar una justicia pronta y expedita, en lugar de tener tu plazo para presentar tu medio de defensa contra una resolución que lesione tus derechos, en lugar de 45 días vas a tener 15. A ver, espérame. ¿Quién es el que imparte justicia? Pues el juzgador y en todo caso la administración, la autoridad administrativa a la hora de resolver un recurso. Paso a él. Pero no me limites mi tiempo para presentar bien mi defensa. Eso no es justicia pronta y expedita, eso es limitar en tiempo la capacidad de armar una buena defensa. No. Bueno, ya me la devolviste. Ya te la regresé. Oye, la justicia pronta y expedita, a lo mejor me gustaría que dijera, si en 3 meses no te resuelvo tu recurso de revocación, es afirmativa ficta, tienes la razón. Eso sí sería, claro. Sí, pero no reducirme el plazo para mi defensa. Y no solamente para tu defensa, te reducen el plazo para cuando de un crédito fiscal que teníamos o una multa que teníamos nosotros que pagar como contribuyentes, teníamos siempre 45 días para pagarla. Hoy tenemos 15. Hoy tenemos 15, claro. Bueno, se proponen 15, ¿no? Ese es también otro punto. No, y aún con 45 días, nosotros sabemos que, o sea, ojalá todos los contribuyentes supieran el cúmulo de obligaciones y el cúmulo de medios de defensa que tienen, pero les llega una resolución y pues tiene la urgencia de atender el pedido, de juntar para la nómina y mañana lo veo y cuando llegan con nosotros pues ya la verdad es que están a un día de que se les vence el plazo, ya se les venció. Eso es con 45 días. Ahora aumentale que sea 15. No, y fíjate que regresando al tema de la contabilidad que hay que mandar en línea, también la cuestión de la defensa se vuelve también una complicación, ¿no? Porque hay ocasiones en las que a lo mejor veías que algo lo podría salvar porque lo registró mal el auxiliar, el contador. Digo, me ha tocado ver cómo a lo mejor cuando facturas honorarios y asimilables, dices, oye, ¿qué hace aquí la papelería? Y te contestan, pues es que no había otro lugar en donde ponerlo, entonces lo acumula en la misma cuenta, ¿no? O sea, errores que son meros errores. Que son meros errores y que después ya no vas a poder corregir, ¿no? El tiempo es el que se me hace muy complicado. Pero a ver, América, un último tema, América, de código, porque no vamos a poder abarcar todos, pero dictamen fiscal. Bueno, ¿qué se propone? El dictamen fiscal desaparece inclusive hasta para devoluciones de IVA también, o sea, dictaminar la devolución de IVA, pero realmente pues con el cúmulo de información que le proporcionamos a la autoridad, digo, ya el dictamen fiscal pues realmente ya no le aportaba gran cosa. Por otro lado, ya lo que quieren, yo creo que más que es quitar el dictamen fiscal no es tanto simplificación administrativa o cargas a los contribuyentes, sino lo que quieren es quitarse la obligación de la auditoría secuencial, ¿no? Que primero ibas con el dictaminador y luego ibas con el directo. Yo creo que más bien va por ahí. Bien, América, pues mira, también hay un tema que quiero comentarle a los amigos que nos están viendo y escuchando, que es la obligatoriedad de entregar comprobantes por las retenciones que lleguemos a efectuar. Ahora sí que yo no quería tocar otro, pero bueno, ese me parece muy importante. Ahora resulta que si yo te pago honorarios como persona moral y tú eres persona física, tu persona física me das el comprobante correspondiente y yo te tengo que dar un comprobante por la retención que te efectuó. Bueno, actualmente ya das una constancia de retención, pero es en un formato de papel y además lleva la firma del retenedor y del que retuvo, del retenedor y del que le retuvieron. No, pero quieren establecer un comprobante fiscal además de la constancia de retención. Okay. Entonces imagínate nada más. Esa parte no la te voy a dar una constancia y te voy a entregar un comprobante de la retención adicional. ¿Y esto para qué? Para que en breve término te quite yo la obligación de expedir constancias. Breve término es enero 2016. Bueno, yo había entendido que la cuestión es que las retenciones ya se iban a hacer vía electrónica, pero si es así como lo plantea realmente, pues no le veo sentido. O sea, ya de por sí en el recibo ya venía la retención.
Pero ahora aparte, si aparte es el comprobante más la retención, pues digo. Imagínate, y aparte se eliminan todo tipo de comprobantes y prevalece nada más FDI. Ya ninguno impreso. Bueno, eso sí. ¿Qué vamos a hacer con los incorporados? Pero bueno, América, vamos a continuar ahorita con otros temas. Norma, ¿por qué no nos platicas ahora? Vamos a pasar de tema, amigos, ahora a las aportaciones de seguridad social. Con estas reformas que hubo a la ley del IMSS, ¿te parece si empezamos? ¿Con qué quieres empezar, Norma? ¿Pensión universal, IMSS, Infonavit? Con el que tú me digas. Mira, Está yo muy creo bueno que todos. quisiera yo empezar con la reforma al artículo 123 constitucional, Adelante. el apartado A, la fracción 29ª. Para todos nuestros amigos, es importante que sepan que ese artículo, es artículo 123, apartado A, fracción 29ª, es el fundamento de la ley o es el origen de la ley del Seguro Social. Y ella contiene, bueno, lo que nos dice ahí es cuáles son los seguros que debe de contener la ley del Seguro Social. Y entonces el texto que se propone al 123 es eliminar las palabras de la cesación involuntaria en el trabajo. Es decir, nosotros ahorita sabemos que la ley del Seguro Social contiene 5 seguros. El seguro de enfermedades y maternidad, el seguro de invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales y riesgo de trabajo, ¿me faltó? Sí. Ok. Y entonces, el seguro de cesantía en edad avanzada, ¿cómo funciona? Pues funciona en el punto de que si yo llego a los 60 años de edad y me cesan de mi trabajo, entonces tengo derecho a recibir una pensión. Tengo que tener 60 años de edad y 1,250 semanas con la nueva ley o 500 semanas con la ley anterior. Pero es una protección constitucional, o sea, que si tú llegas a esa edad y te quitan el empleo, se acaba la plaza, el chiste es que te cesen de tu trabajo, pues puedes aspirar a la pensión. Pero lo quieren quitar de la Constitución. Bueno, ya el texto que se propone ya lo quitaron, ¿no? Y entonces, eso es gravísimo, primero por el argumento que dan. El argumento dice, ellos están confundiendo el desempleo o están queriendo decir que el desempleo puede ser no solamente por la edad, sino por muchas otras razones. Entonces, como ya tienes un seguro de desempleo, ya para qué hablamos de la cesantía, cosa que me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque el Seguro Social paga 4 veces el monto de las pensiones por cesantía que por las de vejez. Entonces, si quitan esa protección constitucional, pues en cualquier momento nos quitan de la ley del Seguro Social el seguro de cesantía en edad avanzada. Es decir, desaparece la posibilidad de pensionarte a los 60 y te irías hasta los 65 cuando ya estamos hablando de vejez. Entonces, me parece que es una regresión, pero viciado, ¿no? O sea, muy velado. Pero por otro lado, nos estamos desgarrando las vestiduras por dar seguridad social universal, los derechos humanos. Cambiamos el artículo 1 constitucional, la ley de amparo, y bueno, nos desgarramos las vestiduras por los derechos humanos y luego hacemos estas cosas. Yo sinceramente no entiendo. No, aquí mismo… Es justificación. No, se propone modificar el artículo 4 para decir, darle el fundamento en la Constitución a la pensión universal, y habla precioso de los adultos mayores, y veladamente te quitó la obligación o el seguro de la cesación involuntaria en el trabajo. Entonces, yo sí creo que ahí no debe de pasar la reforma en ese punto, o sea, y yo sí he escuchado algunas opiniones de muy pocos diputados que han querido tomar esto y dicen, bueno, nos vamos a oponer a eso, ojalá que sea verdad, porque si desaparece la protección constitucional, después desaparecería de la ley del Seguro Social. O sea, están queriendo eliminar la pensión a los 60 años de edad y no está. Pero bueno, ¿qué más, Norma? Fíjate que de ahí, bueno, pues valdría la pena hablar de la pensión universal. Entonces, hablamos de la pensión universal, y esta pensión universal es para todas las personas que cumplan 65 años de edad a partir del 2014 y no tengan el carácter de pensionado ni por la ley del ISSSTE, ni por la ley del Seguro Social, ni por alguna otra legislación, bajo ningún supuesto, residan en territorio nacional, y si son extranjeros, fíjate que dice que tengas 25 años de estar viviendo en México. Norma, ¿no teníamos ya, perdón, entre paréntesis, no teníamos ya un programa de pensión para 65 y más?
Sí, pero fíjate que no, bueno, lo que se está haciendo aquí 70. es, en algunos lados es 70 y más, en otros lados 65 y otros 65 y exacto, y ahí, acuérdate que todo esto nace de la pensión para los adultos mayores que inicia en el Distrito Federal, ¿no? Ajá. Y que después se empieza a tomar en otras entidades y luego federalmente se requiere incorporar. Se requiere, exacto. Okay. Y ahora pues ya hablamos de esta ley de pensión universal, pero fíjate que además te dice que no debes de tener un ingreso, o sea, además de que tengas 65 años o más de edad, no seas pensionado por ningún sistema, estés registrado en el RENAPO, en el Registro Nacional de Población. También te dice que como requisito es que no tengas un ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos, y estamos hablando de 920 o 960 pesos. 1,000 pesos cerrados. Así es. Entonces, si tú tienes un ingreso de 900 pesos, entonces ya no vas a recibir la pensión universal. Ejemplo, a lo mejor alguna vez en tu vida tuviste un riesgo de trabajo y por riesgo de trabajo estás recibiendo una pensión de 1,000 pesos. Ya no te toca. Ya no te va a tocar esta pensión universal, ¿no? Entonces… Y además para saberlo, ¿no, Norma? ¿Tú crees que vas a decir, porque dice que lo declares bajo protesta de decir verdad, ¿no? Sí es. Y si soy tianguista, exacto, voy a ir a decir que sí gano más de 1,000 pesos al mes, o qué voy a decir, ¿no? No, y fíjate que le están dando al Seguro Social la facultad de que ellos resuelvan quiénes van a ser los acreedores de esta pensión. Y bueno, también la Secretaría de Hacienda va a tener conocimiento de a quién se aprueba. Entonces, a lo mejor por ahí pudiera haber cierto, si es que estás dentro del comercio formal, ¿no? Y fíjate que también nada más algo que rescatar, estos 65 años de edad se van a ir ajustando cada 5 años. Entonces, no es que vaya a ser a los 65 años. Siempre. Por eso volvemos a decir dónde está esto de la pensión universal, ¿no? Así es. Y bueno, 1,092 pesos, la verdad es una grosería. Yo creo que estamos hablando dicen ahí de un mínimo de una canasta básica, o sea, los 1,092 lo sacaron de una canasta básica, pero bueno, realmente se me hace una cantidad muy chiquita, se va a ir ajustando conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y bueno, durante esta primera etapa en la que va a iniciar, se va a ir homologando con los programas estatales y con los programas de 65. ¿Esa sí la cubre el gobierno en su totalidad, el gobierno federal? Esa sí se va a cubrir totalmente, el gobierno federal la cubre totalmente, esta pensión. Ok. Entonces, en esta parte de la pensión universal, sería la parte más relevante, Norma. ¿O tienes algún otro comentario aquí? No, yo creo que es lo más relevante de la pensión universal, ¿no? Antes de hablar de otro tema de renta, a mí me gustaría retomar este punto porque se ha difundido el seguro del desempleo. ¿Cómo se va a incorporar, Norma, y quién lo va a terminar pagando o cómo se va a financiar? Fíjate que el seguro de desempleo es un nuevo seguro que se va a tener para efectos de IMSS y para efectos de ISSSTE. Entonces, como hace rato lo platicábamos, Seguro Social tiene 5 seguros y entonces ahora tiene un sexto y se llama seguro de desempleo. Y entonces ese seguro de desempleo, ¿cómo se va a financiar? Bueno, pues se va a financiar porque lo que paga ahorita el patrón de Infonavit, que es el 5%, se reduce al 2%. Entonces, va a pagar 2% directo de Infonavit el patrón. Y el otro 3% lo va a pagar al seguro de desempleo. Aquí el seguro de desempleo va a operar de la siguiente forma. De ese 3%, un 2% se va a ir al estado de cuenta del Afore del trabajador a una nueva subcuenta que se llama subcuenta mixta. Y entonces ahí se va a depositar ese 2%. Y el 1% restante se va a depositar en un fondo solidario. Por eso es que les digo que los trabajadores que ya tenían un 5% de Infonavit, en este momento están perdiendo un 1%, que no es poca cosa, claro. Es un 20% de lo que tenían para aspirar a un crédito Infonavit o un ahorro para un crédito Infonavit, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El seguro de desempleo, yo por ejemplo ya llego al supuesto y digo, ya tengo 45 días de desempleado, entonces voy a solicitar mi seguro de desempleo. Y entonces
vamos a suponer que fui un trabajador que siempre laboró por tiempo indeterminado, necesito haber cotizado por lo menos 2 años al Seguro Social en los últimos 3 años, y entonces me van a entregar del promedio del salario que yo tuve en esos 2 últimos años, ciertas cantidades. Entonces, aquí el punto es, ¿esas cantidades de dónde van a salir? Pues punto número 1, del fondo, de la subcuenta mixta, es decir, del 2%, después va a salir el dinero del fondo mixto y finalmente, del fondo solidario, y finalmente sale del dinero del gobierno federal. Entonces, sí es buena la idea, más sin embargo, aquí me parece que si estamos hablando de solidaridad o de seguridad social universal, ¿por qué le vamos a quitar a los trabajadores el 20% que tenían para su crédito Infonavit? No, incluso también desviar, aunque sea ese otro porcentaje para desempleo, pues debería de ser algo adicional que estábamos pensando cuando lo anunciaban, que lo iba a pagar el gobierno federal con lo que llegara a recaudar más de esta reforma fiscal, lo cual no es cierto, ¿sí? Uno, eso no es cierto. Y luego otro, ¿qué pasa con los créditos de Infonavit? Si yo tengo un crédito de Infonavit, ¿qué pasa con esa cuenta que ahora tengo del 2%, tengo menos dinero? ¿Sí se va a poder tomar del otro 2% para que yo pague mi crédito? Sí se va a poder tomar de ese 2%, del que ya no se va a poder tomar es del 1% que se fue al fondo solidario. Ese sí ya no. Ese sí ya lo perdiste, y desafortunadamente la ley tampoco dice si en caso de que tú ni hubieras usado el seguro de desempleo, ¿no? Pues ya cuando te retiras, pides una pensión, llegaste a cierta edad, pues que te regresen tu dinero. No, ya lo perdiste, ese 1% ya se perdió y no se va a utilizar para crédito Infonavit. Norma, ahorita regresamos entonces con la parte de Seguro Social, ¿te parece bien? Y de algunos comentarios acerca de las reformas a la FORE. ¿Les parece si tocamos algunos temas de renta? ¿O quieres algún ejemplo que tienes por ahí, Norma? Sí, fíjate que nada más quería yo, si lo podemos ver en pantalla, ¿sí? ¿Cómo va a operar el seguro de desempleo? Sí, claro. Fíjate que aquí viene especificado 2 tipos de trabajadores. Primero dice, los desempleados que hayan sido contratados por tiempo indeterminado van a tener derecho a recibir la prestación en 6 pagos mensuales. Entonces, del salario promedio de los últimos 2 años cotizados, tu primer pago va a ser del 60%, al siguiente mes del 50% y del tercer al sexto pago del 40%. Aquí tengo un caso. Se desapareció. Bueno, desapareció. Entonces, nada más, si estamos hablando de que eres un trabajador que haya sido contratado por tiempo determinado, por temporada, para obra determinada, sujeto a prueba, capacitación inicial o eventual, entonces tienes que tener al menos 6 meses cotizados en un periodo no mayor a 1 año a partir de la fecha de afiliación, ya sea al IMSS o al ISSSTE. Y entonces, en ese caso, solamente te van a cubrir el equivalente a, dice, el pago se realizará en una sola exhibición con cargo a los recursos acumulados en la subcuenta mixta y no va a poder exceder el equivalente a 2 veces el salario promedio de los últimos 6 meses de cotización registradas al seguro social, ¿no? Fíjate que también aquí, ya nada más para terminar, ¿No está bien? El artículo 15 está mal redactado, porque el artículo 15 dice que justamente la prestación para los trabajadores que han trabajado por obra determinada, por prueba, por capacitación, dice, será financiada por la cuota o aportación obligatoria a cargo de los patrones, equivalente al 3% del salario del trabajador, así como de los rendimientos que ésta genere. Entonces, aquí tiene necesariamente que corregirse esta disposición del artículo 15, porque si no te estaría duplicando. O sea, es tan grave que si se queda así… Sí, te podría duplicar. Se estaría duplicando, aunque en la práctica se podría remediar con la reforma a la ley del Seguro Social, que el Seguro Social solamente dice que es un 3%, pero sí la redacción está mal, ¿no? Muy bien, pues a ver amigos, vamos si les parece bien,
Norma, América. Voy a dar una lista de las reformas a renta y ahorita tocamos algunos puntos, ¿les parece? Miren, hay 5 grandes ejes del objetivo de la reforma fiscal en materia de renta. Hay eliminación de deducciones, hay prohibición de deducciones, limitación de deducciones, eliminación de regímenes especiales e incrementos de impuestos. Vamos a ver los más relevantes, pero también no me gustaría nada más que tocáramos la parte negativa de la reforma. Creo que también hay cosas que vale la pena mencionar y que son buenas, como por ejemplo, en mi opinión, pues que se elimine el YETU, creo que es bueno, creo que es importante para muchos empresarios que tienen esa demanda de que el YETU desapareciera. Bueno, eso se propone también, la abrogación también de la ley del IDE, que también la tocaremos más adelante. Pero aquí en materia de renta, les decía, voy a mencionarlos y ahorita tocamos para que ustedes conozcan en qué consiste toda la propuesta y ahorita tocamos algunos temas. La eliminación de la deducción inmediata y lineal al 100% ya desaparece. El pago de erogaciones exentas para el trabajador, que en este caso lo que se propone es que lo que el patrón le pague al trabajador y para él esté exento, para este solamente sea deducible en un 41% y no el total. Entonces imagínate ahí, junto con la parte que vamos a platicar de otras limitaciones, ok, te quito el YETU, pero a cambio de eso, de lo que pagas, el 41%, exento, claro, no será deducible. Ahorita lo tocamos, ese creo que vale la pena tocarlo. La cuota, tanto que se peleó muchos años que la cuota de seguridad social que le correspondía pagar al trabajador y la pagaba el patrón, que hubo jurisprudencia incluso y por eso modificaron la ley, pues también ya no es deducible en su totalidad. Me llama mucho la atención, que depende de la interpretación que se le dé, pero me llama mucho la atención que hayan disminuido el monto deducible en inversiones en automóviles. ¿Por qué me llama la atención? Pues porque debió haber aumentado. La inflación desde que se colocó este 175,000 pesos hacia acá ya debió haber sido como 250, pero ahora no solamente no se reconoce la inflación, sino que se disminuye el monto a 130,000 pesos. Entonces, digo, ya 130,000 pesos ya es muy ya qué carrito es. Muy poquitito, ¿no? Quieren que traigamos todos exactamente carritos muy compactos, ¿no? Pero bueno, está bien. Hay también la renta de los automóviles. Puedes comprarte uno más grande, nomás no va a ser deducible hasta 130,000. Exactamente, pero te digo que para mucha gente, según la interpretación, si no modifican el 5 de código, ¿qué se limita? ¿El monto original de la inversión o la deducción de inversiones? Porque son dos cosas diferentes. Es correcto. Si es así, pues es mucho y está bien, pero si no fuera de esa manera, sería poco, ¿no? La deducibilidad de consumo en restaurantes se elimina completamente, tenemos deducible un 12.5%, ahora no tenemos deducible nada, esa es la propuesta. Tratamiento preferencial de cooperativas de producción, que del 85A y 85B de la ley del impuesto a la renta, que podrían diferir el impuesto correspondiente a los rendimientos, pues se elimina también. Se elimina el régimen simplificado y sus facilidades, se eliminan las exenciones de reducción de ISR para sector primario, facilidades para el sector primario, reducción de impuestos también. Otro que llama la atención, podrá ser bueno o malo, pero también es importante tenerlo en cuenta, es que las escuelas que no cuenten con autorización para recibir donativos ya no van a poder tributar en el título 3, sino se deben a tributar a título 2. Bueno, mucha gente ahí dice, está bien porque no eran hermanas de la caridad. Bueno, sí, las grandototas, quién sabe cómo pueda proceder eso, ¿no? Luego tenemos aquí un gravamen adicional para el pago de dividendos, que también me parece grave, porque si ya están pagando las personas morales un 30% de impuesto, ¿por qué se tiene que cubrir adicionalmente ese 30%, un 10% adicional por distribución de dividendos? Ese es otro tema. Luego se limitan lo que son las deducciones personales para personas físicas. Eso sí me parece importante porque mucha gente cree que solamente se va a eliminar la deducción de gastos médicos. No es cierto. Todas las deducciones personales, y no solamente las deducciones personales, sino las especiales del 218, que son cuentas especiales para el ahorro, planes de pensiones y retiro, e inversiones en acciones de las que se coloca en el público inversionista, que hay una incongruencia ahí, porque el artículo 218 dice que por esos tres conceptos serían deducibles hasta 152,000 pesos anuales por los tres. Pues ahora es letra muerta, porque el 176, bueno, que ahora es otro artículo, se modifica para decir que lo máximo deducible es el 10% del ingreso total del trabajador o hasta 2 salarios mínimos elevados al año, que son 49,000 pesos anuales.
Entonces también ahí, esa es una reforma que hay que tomar en cuenta y aparte se debe pagar la deducción de que se trate con cheque, transferencia electrónica o traspasos bancarios. También nos se ha dicho mucho que nos disminuyen la exención por la enajenación de casa habitación para renta de lo que era 7.2 millones de pesos a 1.2 millones de pesos. Esa parte también es muy importante. Se dice que eliminan el régimen de consolidación fiscal, lo cual no es del todo cierto, sino que se sustituye por otro esquema que sí permite la disminución de pérdidas en el mismo ejercicio. Eso es algo también muy importante. Después se incrementa la tasa para personas físicas que obtengan ingresos superiores a 500,000 pesos en el año al 32 en lugar del 30%. Y una de las más importantes para mucha gente que maneja personas físicas es que se propone eliminar el régimen intermedio y el régimen de pequeños contribuyentes para incorporar precisamente el régimen, valga la redundancia, de incorporación, pero el régimen de incorporación solamente sería aplicable para personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no exceda de 1 millón de pesos. También platicaremos de ese. Y un punto, Norma, en relación al, fíjate que en el subsidio para el empleo me llamó la atención que para contribuyentes que tienen tienen ingresos mayores a un salario mínimo y hasta 2, les disminuyen el subsidio para el empleo porque ahora se propone que no paguen la cuota de seguridad social y que la pague el gobierno. Entonces, ese punto ahorita lo veremos también. Pero bueno, de esto de renta que ya toqué de forma general, ¿qué opinión te merece, América, de lo que vimos? ¿Cuál? Uno o dos que toquemos para que nos alcance el tiempo. Sí, bueno, básicamente aquí podemos ver un incremento de la base y por otro lado un incremento de la tasa, porque tenemos que sube a 32%. Y fíjense que cuando oímos 500,000 pesos, pues se nos oye así como, ay, oye, pues quien gane 500,000 que ya pague 32. Es justo. Pero estamos hablando de ingresos mensuales de 41,666 pesos. Así es. Que en realidad no es tanto a como está la situación económica. Pero deducción inmediata, por ejemplo, pues realmente desincentiva a que inviertas en maquinaria, en equipo, o sea eso reactiva la generación de empleos, que entonces yo lo que veo en todo esto es incongruencias terribles. O sea, por un lado dicen una cosa y por otro lado se hacen otras, ¿no? O sea, estamos reformando ley, hay una propuesta de reforma, ley de sociedades mercantiles, se pretende que las empresas puedan abrir en un día su empresa, se reducen, o sea, muchas cosas que en teoría van encaminadas a que fácilmente abras una empresa, ¿no? Para que generes empleos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, te quitan la deducción inmediata. Oye, pues es que era un incentivo de invertir, deducir de inmediato, etcétera, y ahora ya siempre no. Entonces, dicen que pocos lo ocupaban. Dicen, pocos lo ocupaban, pues bueno, sí, porque no dejabas utilizar la y si poco lo ocupaban, poco te afectaba. Es lo que te digo, son puras incongruencias. Ahora, ¿qué sector tradicionalmente sabemos que detona muy fuerte la economía? Construcción. Aquí le estamos pegando de dos, y por otro lado estamos hablando de seguridad social universal, lo mínimo para las personas, vivienda digna, atención médica, etcétera. Bueno, vivienda digna significa que des facilidades para comprarla, ¿no? Y que todo el mundo tengamos una vivienda digna, y resulta que por un lado grabas la vivienda, ¿no? Y por otro lado la renta, grabas la venta. Por otro lado, con la cuestión de que a los trabajadores, en lugar del 5 para vivienda, ahora van a tener el 2 o máximo el 4, pues digo, ya perdieron un 1 que a la hora de sumar puntos para acceder a su crédito es un 20% de lo que estaban acumulando. Claro. Menos van a poder comprar casa. Y por otro lado, bueno, pues ahora sí que ahí siento que les están pegando doble a los constructores, ¿no? Tanto por el que puede adquirir como por el que contrata. Exacto. Entonces, bueno, ahora, por otro lado, fíjense, dice la exposición de motivos en el tema de, por ejemplo, del nuevo esquema para los informales que se van a incorporar. Les vamos a dar todo este beneficio a cambio de información, porque lo que queremos es que nos digan quiénes son sus clientes, sus proveedores, y amarrar toda la información fiscal para, obviamente, poder fiscalizar, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en contrapartida, y vas a decir que qué tiene que ver, pero yo digo que sí, ya no hay deducción de consumos en restaurante. Uh-huh. Oye,
si tú no tienes deducción en consumo de restaurante, ni siquiera una parte, cuando te digan, ¿quieres factura? ¿Qué vas a decir? Pues no, ¿para qué? ¿No? Ya lo estás quitando de la fiscalización. Ajá, y entonces yo lo que diría es, ¿sabes qué? Mira, no importa que le des el 50% de deducción, con ese incentivo ya va a pedir la factura y el otro te va a tener que declarar el ingreso y el otro va a deducir el 50%, pero bueno, o sea, a cambio te está dando información, claro. A cambio el otro está acumulando el total de su ingreso, porque aunque tú deduzcas 50%, el otro no va a acumular 50%, el otro va a acumular el 100% de la venta. Claro. Entonces, realmente, por un lado hacemos una cosa y por otro hacemos otra, que son totalmente incongruentes y que van para diferentes caminos. Esa es la parte que no... Y además el que no ha pagado, América, el que no ha pagado en 20 años no va a pagar en 6. Ajá. Exacto. Y a la otra, mira, por ejemplo, para todos nos justificamos en lo que pasa en los países de OCDE, pero nomás para cuando nos conviene, ¿verdad? Claro, claro. Porque comparemos cuánto pagan, pero no qué servicios tienen, lo que ¿verdad? Ajá, exactamente. Y por otro lado, la tendencia en todos los países de OCDE es que disminuya tasa de ISR y aumente la tasa de IVA. Y acá, o sea, sí, muy OCDE, soy país de OCDE para esto y para esto, pero para esto no, ya me salgo de la norma, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que más que nada veo, muchas incongruencias. Muy bien. Norma, ¿tú cómo la ves? Fíjate que... ¿Cuál te gustó? Perdón, a mí, es que se me olvidó el micrófono. A mí me llama muchísimo la atención lo del 41%. Ah, sí, hombre, te quito el yeto, pero acá un 41%, ¿por ya, qué? No me ayudes, compadre, oye, déjame como las estaba. deducciones. Oye, ya no te voy a dar prestaciones, Norma, ya mejor no doy prestaciones. Exacto. O sea, pobres trabajadores, por eso digo que esta reforma está afectando a los trabajadores y nadie ha dicho nada, ¿no? Porque, pues obviamente, si tengo previsión social... No era gran cosa, pero pues era, digo, si valía la pena el monto, ¿no? Para previsión social y ahora, bueno, pues entonces solamente el 41% es deducible para el patrón. Fíjate que ahí me llama la atención y hasta digo, bueno, ¿qué va a pasar con el outsourcing? ¿Por qué? Porque si yo tengo a un trabajador a mi cargo, claro. O sea, que realmente le estoy pagando su salario, le estoy pagando sus prestaciones, y no solo previsión social, sino las prestaciones legales, ¿no? Claro. A las que estoy obligado a pagar. Y resulta que no tengo la deducibilidad completa de lo que estoy pagando. Entonces, ¿qué me va a convenir mejor? ¿Irme al outsourcing? Es decir, que alguien más me dé una factura por el gasto total de ese trabajador y lo haga deducible. Claro. A tenerlo yo, no entiendo ahí esa... Pero luego te satanizan por usar sistemas de outsourcing, ¿no? Y está perseguido y... No, pero... la buena. La outsourcing buena, ¿no? Ah, la outsourcing buena, claro, por supuesto, porque ya ven que con los criterios estos... no vinculativos. No vinculativos que acaban de salir, bueno, pues ya todos están satanizados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí me preocupa mucho esta parte y bueno, donde de verdad no, ya los perdimos es cuando la cuota que paga el patrón de Seguro Social, que si la pagaba era deducible para el patrón, claro. Y el trabajador se ahorraba esa lanita, Exacto. Ahora ya, olvídate. Y luego me dicen por la simetría fiscal, no, si el trabajador su sueldo son 5,000 pesos, o sea, ese es su ingreso, que deje de tener un gasto porque no paga su cuota de Seguro Social, no significa que tiene un ingreso adicional, ¿no? O sea, digo, ahí me parece muy grave, ¿no? Pero ahora, mira, hablan mucho de recuperar, dicen, ahorita lo comentaste, y hablan mucho de recuperar el principio de simetría fiscal. Sí. A ver. Que ni hay, que ni existe, ¿no? Que ni existe, o sea, existe cuando te conviene. A ver, si yo compro un automóvil, entonces resulta que la agencia que me vendió el automóvil me lo vendió en 300,000 pesos más IVA, ¿sí? Acumula los 300. Acumula los 300 y yo deduzco solamente 130. ¿Dónde está la simetría? El del restaurante se iba a acumular el consumo y yo no deduzco nada. ¿Dónde está la simetría fiscal? Sí. O sea, eso lo sacaron de la manga para decir que la parte exenta del trabajador, como no paga, entonces yo no la tengo que deducir. Pero si le estás dando a él un beneficio para que no pague, oye, pues a mí, ¿por qué me perjudicas con la no deducibilidad? Pero a otra, mira, tú por ejemplo comentabas, hay que complementar también las cosas buenas, y no dudo que las hay, la verdad es que sí nos hemos enfocado a las cosas no positivas. Pero si tú dices, ay, qué bueno que quitaron YETU y qué bueno que quitaron IDE, ok, pero pues si ves cómo quedó la ley de impuestos sobre la renta y sacas cuentas, pues mejor déjame como estaba, aunque me toque llevar otra
otro control por YETU, pero realmente en números, pues aquí te pega mucho más que como estamos actualmente. Y bueno, ahora sí que no es que sean tan buenos y te hayan quitado. No. Y ¿sabes qué me llama la atención? Que se acuerdan cuando estaba el YETU, y entonces, bueno, seguramente estuvimos aquí también con GBA y todo eso comentando, se presentaron amparos en un número sin precedentes. Decía, en el tema de precedentes no solamente era el número de amparos, sino el volumen de hojas que tenía cada amparo, de más de 200 hojas por el cúmulo de argumentos, etcétera. Así es. Y muchas de las cosas que argumentábamos para que lo quitaran y alegando la inconstitucionalidad, chequen ahora la exposición de motivos de por qué quitan YETU. Y son todas aquellas cosas de las que acusamos al YETU y que nos dijeron que no era cierto y que estábamos locos, inclusive la Corte, ¿no? Claro. Y ahora para quitarlo, ahora siempre sí es verdad todo aquello que dijimos. Entonces, es lo que les digo, es realmente mucha incongruencia, no hay una política nacional para ir en cierto tema, en el tema de empresas, de inversión y de todo. Por un lado, la Secretaría de Economía hace unas cosas que van encaminadas a querer aumentar el número de empresas, generación de empleo, etcétera, y por otro lado viene una serie de cosas que no dan para allá. Muy bien. IVA, Norma, te falta IVA. Me falta IVA. Norma, ¿me esperas con tantito con claro, Seguro Social? Vamos a ver sí. algunas cosas de IVA adicionales a las que ya nos dieron a conocer en los medios. La tasa general para región fronteriza de homologarla al 16%, la eliminación de la exención en compra y renta de casa, habitación e interés por créditos hipotecarios para adquisición y remodelación, eliminar la exención de los servicios de enseñanza, que eso es lo que conocemos normalmente, pero lo que no nos han dicho en algunas partes es que pretenden gravar el servicio público terrestre foráneo de personas. Tampoco los espectáculos públicos, todos grabados, excepto circo y teatro. Tampoco las importaciones temporales en materia de maquila o exportación, recinto fiscalizado y fiscalizado estratégico. Y bueno, pues la que también es importante, bueno, importante, sino que nos hablaron de ella, pero que lo están haciendo yo creo que más bien como un distractor, pues la enajenación de animales que son mascotas y que el alimento también quedaría grabado. Que eso yo creo que es un distractor para efecto de que todo lo demás que hemos analizado aquí no se toque a fondo. ¿De estas cuál rescatas interesante para platicar, América? Híjole, bueno, pues es que realmente, por ejemplo, en el tema de maquiladoras, en el tema de grabar las importaciones, realmente hay una afectación muy fuerte a ese sector que genera mucho empleo. Y hay cifras muy interesantes del sector donde demuestran cuál va a ser el impacto. Y además se les olvida que, por ejemplo, ellos estiman una cantidad de recaudación en función de ese cambio. Eso es si se quedan las que están y si siguen viniendo las que esperamos que vengan. Claro. Pero si con base en esta reforma se van, pues ni siquiera van a lograr la recaudación que se estima. Pero volvemos al tema de la incongruencia. O sea, por un lado quieres generar empleos, incentivar la inversión y por otro lado, pues haces estas cosas que no precisamente promueven la inversión nacional y extranjera. Claro, porque por un lado dices que no te aumento el IVA en alimentos y medicinas, pero te aumento el IVA en la renta de casa-habitación, en la compra de casa-habitación. Y por otro lado no es tan cierto que todos los alimentos y medicinas estén fuera. Claro. Porque de acuerdo a la redacción hay unos que sí entran en este tema y que bueno, también estarían ya grabados, ¿no? ¿Cómo ves, Norma? ¿Cuál te gusta de estas que quisieras comentar? No, pues realmente yo creo que todos, digo... Bueno, mira, yo creo que aquí también voy a poner un paréntesis porque habló América hace ratito de la abrogación del IDE, que a mí me parece bien desde este punto de vista lo del IDE, porque en mi opinión nunca se debió haber recaudado impuesto del IDE, porque siempre dijeron que era un impuesto de control y podía ser un impuesto de control sin recaudar el impuesto. Y ya lo están demostrando ahorita, porque lo eliminan, pero no eliminan la obligación de las entidades financieras de presentar cada año información al SAT respecto a los depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos durante ese año. Exacto. Que ese es el control, eso sí es un control. Pero aparte, la cuestión es de que, acuérdate que tenemos lo que llamamos coloquialmente la ley de lavado de dinero. Así es. Que también contribuye en este tema de detectar operaciones, pero aparte en Código Fiscal se están incrementando
las facultades, más bien las obligaciones de las instituciones financieras para que proporcionen información al SAT, ya no solamente, antes decía de los depósitos y operaciones, ahora es también de las cuentas y de los préstamos. Claro. Entonces, realmente el IDE como medio de información ya venía sobrando y aparte, como dices tú, se quita el IDE, pero no se quitan las obligaciones de la autoridad de informar en función de depósitos en efectivo, más las nuevas obligaciones de informar, pues realmente tienen todo el cuadro armado. No, pues más que armado. Más que armado. Por eso las revisiones electrónicas pues ya van a ser sin documentación, pues ya tienen todo. De hecho, en Código Fiscal también se incrementan las facultades de comprobación en el tema de hacer revisiones de carácter electrónico, porque realmente ya el ir físicamente al domicilio del contribuyente, pues pronto va a venir sobrando, porque toda la información la tienen en el escritorio. Que no es que estemos en desacuerdo, qué bueno que haya medidas de fiscalización, qué bueno que estén yendo por los informales en la medida de ahora sí que están haciendo estas acciones para, por ejemplo, parte de la reforma indica que ahora toda persona que abra una cuenta tiene que proporcionar su RFC. En el estado de cuenta debe venir el RFC. Y si no está dado de alta, la autoridad lo va a dar de alta. Y bueno, ahí se van a pescar a muchos. Pero comentábamos ahorita también con colegas en el tema de qué va a pasar con todos los ingresos por remesas. Las remesas son el segundo ingreso de nuestro país, después de los ingresos petroleros. Esa gente ganó y no tiene manera de demostrar que ganó ese dinero en el extranjero, así que no le podemos aplicar tratados de doble tributación y todo eso. O sea, esa persona ganó en Estados Unidos de manera informal porque aquí no había empleo, se fue a buscar, manda dinerito a sus familiares, estos abren una cuenta y ahí qué va a pasar con toda esta gente, ¿no? Entonces, realmente creo que sigue habiendo muchos huecos y en ese sentido se puede afectar mucho a toda la gente que vive de esas remesas y que no tiene manera de justificar ese ingreso. De dónde viene su dinerito. Muy bien, ahora sí, Norma. A ver, vamos a terminar con Seguro Social. Terminamos con Seguro Social. Mira, platícanos. En Seguro Social tenemos dos cosas importantes. Una para los patrones. Se aumenta la cuota, sí, estamos hablando, solamente vamos a tener variación en lo que es el seguro de enfermedades y maternidad. Entonces, se aumenta la cuota patronal para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. Si vemos un cuadrito, aquí vamos a poder ver que el patrón antes pagaba el 1.05% y la propuesta es que se vaya al 2.8%. El trabajador queda igual con su 0.375% y el gobierno con su 0.75%, de modo que aquí se está incrementando para el patrón la cuota patronal de este seguro de prestaciones en especie para pensionados y sus beneficiarios. Aquí más o menos les manejé un cálculo. Si el trabajador cotiza con 3 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, en un mes estábamos hablando de que antes el patrón pagaba solamente 61 pesos con 20 centavos y ahora va a pagar 163 pesos con 20 centavos, hablando de un trabajador con 3 salarios mínimos. Esta es una parte porque vamos a ver un complemento, pero dinos, sí, América. A mí me gustaría comentarte porque esto es adicional a reforma al 27 y derogación del 32. Sí, claro, porque aquí es importante señalar de la ley de que si recuerdan, se modifica el salario base de cotización, se estuvo viendo la reforma que pasó Cámara de Diputados y quedó pendiente en senadores. La homologación, ¿no? Así es, de homologar las bases de ISR con salario base de cotización para efectos de IMSS. Y esa reforma sigue para adelante, o sea que vamos a tener la doble consecuencia para IMSS, incremento de cuotas directas, incremento de base, incremento y además incremento de base. Claro. ¿No? Y se adecua con lo que manejan ahora en renta, que ya la única despensa en renta deducible es despensa en monederos electrónicos. Monedero electrónico, es correcto, así es. Bueno, entonces, si tenemos un trabajador que cotiza con 5 salarios mínimos, pues de 102 pesos que pagaba antes el patrón, ahora va a pagar 271.99. ¿Más del doble? Más del doble, por supuesto. También vamos a tener aquí una modificación, termino con las cuotas y después regreso a lo de los 2 salarios mínimos que va a pagar el gobierno, ¿no? En el artículo 106, fracción primera, también hablando del seguro de enfermedades y maternidad, se disminuye la cuota fija. Vamos a recordar que por todos los trabajadores el patrón paga una cuota fija que actualmente es del 20.4% de un salario mínimo. Es decir, si lo vemos en un esquema ahí en pantalla,
tenemos que por todos los trabajadores en un mes de 30 días, el patrón paga el día de hoy 396.33. Con la propuesta se disminuye esto al 10% de un salario mínimo y estaríamos hablando de 194 pesos con 28 centavos. ¿Pero por todos? Por todos, es correcto. Entonces, la cuota fija disminuye 202 pesos con 5 centavos con respecto a la cuota anterior. Sin embargo, este ahorro se compensa, o sea, no todos los patrones van a sentir un ahorro, porque se compensa con los incrementos que hay en el artículo 107. Y a partir de que un trabajador cotice con 612 pesos, ese supuesto ahorro se compensa. Es decir, se aumenta la cuota patronal también del seguro de enfermedades y maternidad, pero de prestaciones en dinero. Antes teníamos un 0.70% para el patrón, se propone un 1.80 y entonces aquí tenemos, antes yo pagaba 40 pesos con 80 centavos por un trabajador de 3 salarios mínimos y ahora se va a pagar 104.91. Entonces, el ahorro que tengo en cuota fija lo puedo compensar en prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, pero si también veo que hay un incremento en prestaciones en especie para pensionados y sus beneficiarios, en concreto los trabajadores que tengan empleados con un salario superior a 7,500 pesos al mes, van a sentir un incremento de las cuotas al Seguro Social. Nada más lo que tendría que ver con cuotas del seguro de enfermedades y maternidad, sin contar lo de la base, ¿sí?, que también se modifica. Y como un último punto, les diría que tenemos ahorita el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Cómo opera el seguro de retiro? El seguro de retiro ahorita opera en que yo llego a los 60 años de edad, pero no tengo las semanas cotizadas. Necesito 1,250 con la nueva ley y a lo mejor nada más empecé a cotizar con la nueva ley. O sea, empecé a cotizar a partir del 97, pero ya llegué a los 60 años de edad, es decir, no tengo la posibilidad de escoger la ley anterior, porque solamente empecé a cotizar al amparo de la nueva ley, ¿ok? Llego a los 60 años de edad y entonces no me alcanzan las semanas cotizadas. Y el seguro de retiro justamente operaba y decía, bueno, vas a retirar tu dinero y te llevabas tu dinero que tenías en la FORE. Claro. Pues ahora ya no te lo puedes llevar. Ahora lo que dice es que vas a contratar una renta vitalicia o un retiro programado, es decir, te van a dar una pensión como si la hubieras alcanzado, así es, la de cesantía en edad avanzada o la de vejez, a lo mejor solamente te alcanza para 2 años, 3 años, 4 años, ya no te puedes llevar tu dinero en una sola exhibición y esto obviamente va con la intención de que no puedas hacer uso del seguro de la pensión universal, porque entonces vas a tener… Sí, ya no te aplicaría. Ya no te aplica la pensión universal porque vas a tener 3 o 4 años de estar cobrando una supuesta pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, y entonces no te vas a poder llevar tu dinero en una sola exhibición, ¿no? Y finalmente comentarte también que se modifica la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo se modifica en la parte de Infonavit y se modifica justamente para decir que en lugar de pagar 5% de Infonavit vas a pagar el 2%. Pero fíjate que también había una disposición que ahí decía que si tú tenías 50 años de edad y te quedabas sin empleo, podías disponer de tus recursos de Infonavit. En la práctica, esto solamente era aplicable para los recursos que están en Infonavit del 72 al 92, que están en histórico y que hay trabajadores que les ha tocado ir por 500 pesos, por 8,000 pesos, por 5,000 pesos, o sea, son cantidades muy mínimas. Pero te están quitando la posibilidad de que te lleves ese dinero cuando tienes 50 años de edad o más y te quedas sin trabajo. Y entonces ahora te lo van a entregar pues hasta que alcances la edad para una pensión, o sea, 60 o 65. Si de por sí son recursos que estaban en histórico, que son 500 pesos, imagínate que te los entreguen en 10 años, o sea, de verdad es… O sea, una grosería, ¿no? Entonces, yo creo que el sector de los trabajadores, sindicatos, sí deben echar ojo porque esta reforma realmente afecta a los trabajadores. Muchísimo, ¿no? Pero lástima que no la han visto a profundidad. América, vamos a terminar. Y yo te quisiera preguntar, de todo lo que hemos visto, ¿crees que pase todo? ¿Cuáles son las expectativas? Digo, no tienes una bolita mágica, pero sí sé que tienes buenas
Relaciones públicas. Así es que, ¿me puedes decir más o menos cómo va el cabildeo? Bueno, realmente todos los sectores, los diferentes sectores están cabildeando en el tema que es de su interés, ¿no? Maquiladoras, Claro, pues en el tema claro. de maquiladoras, el campo en su tema, etcétera. Realmente, si ustedes revisan en el Congreso, en estos días están siendo las audiencias, Sí. está la Comisión Fiscal del Congreso recibiendo a las personas para escuchar sus posturas. Realmente hasta difícil es sacar la cita porque hay así de lista de gente que quiere ir a exponer los temas y cómo está impactando. Yo creo que el tema de cabildeo es muy importante, pero yo estoy invitando y ahora sí que compartiendo mi inquietud en el sentido de que, ok, una cosa es el cabildeo de los diferentes sectores, pero otra en lo que puede ayudar la sociedad civil es a través de redes sociales. O sea, realmente el impacto ahora de las redes sociales en las decisiones del país son muy importantes. Entonces, si por ejemplo los trabajadores vía Facebook, vía Twitter, vía prensa, vía todos los medios que ellos tengan a su alcance y en general la sociedad civil en el tema de colegiaturas y en todos los demás temas opinan y ahora sí que dan los sustentos de por qué es regresiva algunos puntos de la reforma fiscal, yo creo que podemos empujar en detener algunas de ellas. Sin embargo, bueno, lo que ha pasado a partir de este gobierno es que las iniciativas se presentan y prácticamente ya están cabildeadas por parte de ellos con antelación y se aprueban y caminan. Y yo no dudo que esto fuera lo que pasara con la reforma fiscal. Entonces, pero no podemos, decía alguna persona, bueno, pues es que tenemos después los amparos. Bueno, sí, pero en esta etapa lo que nos toca es el cabildeo y vía redes sociales manifestarnos para que no pasen, claro, porque lo ideal es que no pasen aquellas que son más nefastas. Claro. Ahora, ya de lo que quede, pues ya tendremos que implementar los medios de defensa y veremos a ver cómo nos va con los resultados de las sentencias. Pero sociedad civil, no solamente para el tema de detener reformas, sino para el tema de transparencia, de rendición de cuentas, yo creo que ya debemos tomar una actitud más activa. Claro. ¿No? Muy bien, América, muchas gracias. Norma, nos acabas de platicar algo que mucha gente desconoce, ¿sí? O que apenas están empezando a escucharlo, creo que fue muy interesante, pero ¿cuál sería tu conclusión de todo esto que hemos platicado? Mi conclusión es, me pesa mucho el concepto que tiene el gobierno federal de seguridad social universal. Me pesa mucho porque refleja una profunda ignorancia de lo que es la seguridad social universal, que no solamente se limita a una supuesta pensión universal, sino que la seguridad social en el mundo es muy amplia, es un derecho humano, abarca, por supuesto, vivienda, y cómo estoy dándole en la torre a la cuestión de vivienda, ¿no? Abarca cuestiones de asistencia médica, pensiones, y cómo es que ahora, pues, esta parte de, por ejemplo, el ahorro voluntario, que es en algo que descansa el nuevo esquema pensionario. Acuérdense que si nosotros ahorrábamos de manera voluntaria en nuestra Afore, a los 6 meses podríamos retirar el recurso. Ahora ya no lo vamos a poder hacer, no te lo puedes llevar. Y dicen que para fomentar el ahorro, el gobierno, si tú ahorras, te va a dar 60 pesos al año para fomentar el ahorro. O sea, es una gran ayuda. Es una grosería, ¿no? O sea, verdaderamente es una grosería. Entonces, a mí en la materia de seguridad social me deja muy mal sabor de boca esta reforma, y pues yo me uniría al punto de hay que hacerlo saber en redes sociales, ¿no? Para que los trabajadores, para ver si se hace algo, porque si se bajó lo del IVA a las colegiaturas, fue porque evidentemente hubo ruido en los medios de comunicación, ¿no? Claro. Entonces, y el corto tiempo que tenemos, porque esta reforma, según nos dicen, pues tiene que quedar a más tardar el 20 de octubre. Entonces, si alguien quiere hacer algo, tiene 20 días para hacerlo, ¿no? Muy mal sabor de boca, mucha ignorancia de lo que es la seguridad social, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que también se pierde un poquito el sentido de lo que el gobierno propaga en relación a que es justo que los que más tienen paguen. Yo creo que es un verdadero contrasentido, porque ni es así, porque no, como comentaba América a lo largo de la charla también,
aumentaron lo que es la base de los que ya estamos pagando, no a los que no están pagando, y además, aunque así fuera, yo creo que lo justo sería que el que pagara menos, porque a lo mejor tiene más, pagara menos siempre y cuando creara empleos y siempre y cuando fomentara la inversión. Pero creo que ninguna de esas cosas se están vislumbrando. En mi opinión personal, creo que sigue siendo una reforma únicamente para recaudar y que repito que no se logra el objetivo que buscaba el gobierno federal en los criterios generales de política económica, ni mucho menos con lo que planteaban de un 3% en relación al Producto Interno Bruto. Pues, América, muchísimas gracias por la participación, muy amable. Norma, muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, gracias a ustedes por estar con nosotros y hasta la próxima con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Buenas tardes. Es así como presentamos una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.